Señor, queremos pedirte que en esta tarde tú nos puedas hablar, como ya nos estás hablando, ¿cierto?, a nuestros corazones, mientras te honramos, mientras te cantamos, mientras alabamos tu nombre, Señor. Sabemos que tú también ahí nos hablas, ahí tú también ministras a nuestras vidas, a nuestros corazones. Entonces, Señor, ¿cómo no estar agradecidos de ti? Pedimos, Señor, que también por medio de tu palabra en esta tarde nos hables a los hermanos que están por Zoom, a los hermanos que están acá y también a los que irán a ver esta grabación también. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso, está grabándose, entonces para que nadie se cruce, como se dice, pingui, ¿cierto? ¿Se acuerdan del happening? Entonces, si van a pasar los baños por atrás o por allá, está abierto. Bueno. Para nosotros, los discípulos de Jesús, la pasión de Jesús debe ser también nuestra pasión. ¿Usted dice amén? Amén. Es así. Lo que nos apasiona a nosotros también debe ser lo que en realidad apasiona a Jesús. Entonces, tengo aquí un pequeño dilema. Deme un segundo, lo corrijo de inmediato. ¿Alguien puede quizás contar un chiste mientras o no? O rellenar. La verdad es que no sé dónde está esto. A todos les pasa, ¿cierto? Ahora sí, me había asustado. Yo dije, se quedó en el otro computador. Bien. Ahora sí, ¿ya? Sí, obligado a rellenar, pues. Lo que apasiona a Jesús debiera ser nuestra pasión. Entonces yo podría comenzar diciendo ahora, lo que apasiona a Jesús es tu pasión. Realmente lo que tú piensas o lo que has aprendido de Jesús es lo que te apasiona, es lo que te anima, es lo que te motiva. Porque para eso nos hemos hecho cristianos. Para eso nos hemos vuelto discípulos de Jesús, para vivir para Él. Y voy a leer algunas citas ahí para que tú las busques. Voy a leer primero Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice así, hablando Jesús: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió no para hacer mi propia voluntad, sino la de Él. O sea, lo que nosotros vemos, lo que apasionaba a Jesús, era hacer la voluntad del Padre. Diga así, lo que apasionaba a Jesús era hacer la voluntad del Padre. Lo que apasionaba a Jesús era hacer la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros somos discípulos de Jesús, también debe ser esta nuestra pasión: hacer la voluntad del Padre. Otra cita, Juan 17, 18. Juan 17, 18
Dice así: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. El Padre envió a Jesucristo al mundo. ¿Para qué? Para rescatarnos, para perdonarnos, para establecer su reino, su gobierno, ¿cierto? Para eso vino Jesús. De tal manera nos amó, ¿cierto?, el Padre, que envió a su Hijo para perdonarnos. Por eso somos cristianos. Si Jesucristo no hubiese venido, ¿podríamos ser salvos? ¿Podríamos estar perdonados? No, entonces para eso vino. Vino con una causa, con un propósito. Podríamos decir también que esta era su pasión. Pero dice Jesús que así como el Padre lo envió, Él también nos envía a nosotros, para que esto también sea nuestra pasión. Lo que apasionó o apasiona a Jesús para haber venido a este mundo. Esto es lo que debiera estar en nuestro corazón latiendo. Como el Padre envió a Jesús, así ahora Él nos envía. Si nosotros somos discípulos de Jesús, también somos enviados, embajadores. Entonces, ¿a qué lo envió el Padre? ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué vino? ¿Cuál era la razón? Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, 9. Dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno se pierda. ¿Para qué vino Jesús? Para salvarnos, para que ninguno se perdiera. Esta es la voluntad de Jesús, esta es la voluntad del Padre. ¿Y para qué nos envía a nosotros también? Para proclamar esta buena nueva. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda. Entonces, nosotros podemos ya ir hilando y pensando, ¿es esta mi pasión también? ¿Quiero que ninguno se pierda? ¿Quiero que nadie se pierda? Ni el peor, ni el mejor, pero nadie de mi familia, pero también nadie de mis vecinos, o nadie de esas personas que a veces no son tan agradables para nosotros, pero queremos que no se pierdan. Está en nuestro corazón, es la pasión nuestra, porque esto es lo que apasionaba a Jesús. Dice también Juan en el capítulo 14, en los versículos 21 y en el 23 al 24 también, que voy a leer. Juan 14, versículo 21 y 23 y 24, dice lo siguiente: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Jesús dice que si nosotros somos apasionados por Él, si le amamos, ¿qué vamos a hacer también? Vamos a amar su palabra, vamos a obedecerla, vamos a ser discípulos de Jesús. Esto es ser un discípulo de Jesús, obedecer las palabras de Él, pero no solo conocerlas, sino también ponerlas en la práctica. No ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. O sea, alguien que es apasionado por Jesús, quiere extender el reino, quiere que ninguno se pierda, pero al mismo tiempo quiere también obedecer la palabra. Dice que el que me ama, dice Jesús. Nosotros estábamos cantando ¿cómo te amamos? Y tenemos muchas canciones de amor a Dios. ¿A quién no le gustan las canciones de amor a Dios?
De hecho, le decimos, le expresamos, Señor, yo te amo. Tú eres lo más importante. No sé, tenemos tantas expresiones con las canciones que nos ayudan. A mí me encantan, no sé si a usted le gustan. Pero a veces las canciones me representan, ¿cómo se llama? Ponen en mí las palabras que a veces no tengo, las ponen. Entonces, cuando uno le expresa a Dios, cuando uno le expresa todo el amor, toda la pasión, no basta solo decirle que te amo. No basta solo decirle, Señor, tú eres lo mayor, lo principal, lo primero, o como cantábamos recién, ¿cierto? Cómo te amamos. Sino que el amor a Jesús es muy práctico. El amor es obedecer sus mandamientos, su palabra. Y tiene promesas esto, porque dice, el que me ama, mi Padre lo amará. Y no solo lo amará, sino que vendremos, dice, y haremos morada en él, estaremos con él. ¡Wow! Entonces, es aquí donde tenemos que ir conociendo qué es lo que apasiona a Jesús. Jesús, cuando estuvo y caminó en esta tierra como hombre, a él le apasionaba obedecer al Padre. Era su pasión, era su deseo, era su anhelo obedecer sus mandamientos. Entonces, esto es lo que apasiona a Jesús. Por eso nosotros debemos entender que si amamos a Jesús, o más bien dicho, si estamos apasionados por Jesús, debemos tener la pasión que Él tiene. Leo otra cita. Estoy bueno hoy día para leer citas. Juan 17. Voy a leer del verso 1 al 3. Juan 17 del 1 al 3. Dice así. Esta es la oración de Jesús. Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú les has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Realmente alguien apasionado por Jesús va a conocer a Dios? Este va a ser el anhelo, el deseo. Esto es lo que vamos a poner como meta. Todos los días conocer a Jesús, que mi amor o que mi conocimiento por Jesús no se enfríe, porque eso es lo que me da pasión. Eso es lo que me va a dar ánimo, fuerza, ganas, no sé, motivación. Eso es lo que me va a dar, dice la palabra, la vida eterna. Porque la vida eterna no es solo cuando nos muramos y partamos, ahí vamos a estar ya en la eternidad con Jesús. Pero la vida eterna comienza ahora. ¿Sabía usted eso? Por lo menos eso dice la Escritura, y yo le creo a la Escritura, que la vida eterna comienza ahora. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, decía Jesús, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso podemos decir, ya vivimos la vida eterna. Si estamos conociendo a Jesús, estamos viviendo la vida eterna aquí, y la pasión de Dios va a estar en nosotros, en tu vida, en mi vida. La motivación de hacer su voluntad, de que el reino sea extendido, de obedecer su palabra, de ser unos discípulos, va a estar, porque vamos a estar viviendo la eternidad. Entonces, ¿la eternidad se puede vivir aquí? Sí, la eternidad es conocer a Jesús, es conocer al Padre, es conocer al Espíritu Santo. ¿Le puedes decir eso al que está a tu lado? Esa es la eternidad. La eternidad es conocer a Dios. Eso es la eternidad. Conocer a Dios, eso es la eternidad. Eso es la eternidad, que lo conozcamos. Podemos ser eternos ahora. A esto Dios nos llama. Y cuando la eternidad está en nosotros, ¿sabe lo que ocurre?
hay pasión, hay motivación por el Señor. Por eso, y ya un poco hablando de lo que es la pasión de Jesús, lo que está en el corazón de Dios, debemos entender que muchas veces, y creo que a todos nos pasa en algún momento, muchas veces las presiones, las demandas que nos hacen, las expectativas que tenemos o que otros tienen de nosotros, las tareas que tenemos que realizar, muchas veces nos exigen por todos lados y agreden nuestros planes. Hay muchas cosas, muchas exigencias. Quizás tú mismo puedes, que estás escuchando, haz esto, tienes que estar aquí, termina esto, llámalos. Y a veces hay una presión y parece como si todo el mundo quisiera algo de nosotros. El trabajo, la familia, los amigos, etc. ¿No te has sentido así a veces? Lleno de presiones, lleno de demandas. Y lo que ocurre con esto es que pronto nos quedamos con muy poco para dar. Se nos agota la energía y el tiempo. Nos encontramos corriendo por la vida, atendiendo las cosas necesarias y lo inmediato, lo urgente. Pero muy a menudo lo importante lo dejamos empolvado o para después. Y el problema con esto quizás no es el volumen de demandas que tenemos o la falta de organizarnos. Ese no es el problema. El problema tiene que ver con las prioridades, tiene que ver con lo que realmente es valioso para ti, para mí, para nosotros. Entonces, yo tendría que preguntarte en esta tarde, ¿qué es lo que es realmente valioso e importante para ti? ¿Cuál es tu prioridad? Nuestros valores y prioridades se reflejan en la manera en que utilizamos nuestros recursos. El tiempo, cómo utilizamos el tiempo, cómo utilizamos el dinero, cómo utilizamos la fuerza, los talentos, etc. Y con frecuencia, no sé si ustedes están de acuerdo con esto, pero muchas veces las acciones contradicen las palabras. Muchas veces decimos mucho, pero nuestras acciones dicen poco. Quizás decimos Dios es lo primero, yo amo a Dios, Dios es mi Señor, Dios es mi Rey, pero a veces ponemos a Dios en esa lista de cosas que tengo que hacer. Lo relegamos o lo postergamos o lo ponemos también en toda la lista que tenemos, en todas esas demandas, en todas esas responsabilidades que tenemos. Y por eso es tan importante, si estamos hablando de apasionarnos por Jesús, si estamos hablando que la pasión de Jesús debe ser nuestra pasión, entonces es muy importante entender que para que eso ocurra, hay que muchas veces parar y ordenar de nuevo las prioridades. Parar y ordenar de nuevo todas las demandas y quizás tantas cosas que nos están ahí bombardeando. Porque al final, cuando eso ocurre y si no lo hacemos, nos damos cuenta que a veces no tenemos nada para dar, estamos secos. Como diríamos, ¿cierto? Seríamos como una naranja o un limón sin jugo. Porque ya no tenemos, sentimos que lo estamos dando y lo hemos dado en todos lados, el trabajo, en tantas cosas. Por eso es tan importante, hermanos, que si nos vamos a apasionar por Jesús, hagamos prioridades. Sentemos, calculemos. Porque no tiene que ver solo con organización. Tiene que ver con las prioridades. ¿Qué es lo primero que voy a hacer?
Y hay un ejemplo muy claro en la Biblia de un profeta que hace aproximadamente 27 siglos atrás, wow, muchos siglos, 27, él también habló y hizo un llamado a hombres y a mujeres para corregir sus prioridades. Ese profeta se llamaba Ageo. Y en realidad no vamos a leer todo el libro de Ageo, pero quiero que leamos el capítulo 1 del versículo 2 al 10. Ageo, profeta menor, ahí del versículo 2 al 10. En realidad usted se va a dar cuenta que todo el libro de Ageo fue una expresión de poner las prioridades. Pero quiero solo en esta hora, digamos, leer estos 9 versículos, porque tienen que ver con esto, con cómo me voy a apasionar por Jesús si realmente no priorizo. Y dice Ageo capítulo 1, versículo del 2 al 10. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces, el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Ageo sabía lo que era importante y lo que debía hacerse. Y por eso exhortó al pueblo a poner prioridades, a poner la prioridad en reconstruir la casa del Señor. Quizás hoy día cada uno de nosotros debiera preguntarse, porque obviamente hoy día no tenemos que reconstruir, hoy día no hay que reconstruir templos, ¿cierto? Pero ¿qué sería reconstruir la casa del Señor en tu vida? Y eso se lo tienes que preguntar al Señor. Porque reconstruir el templo, en los tiempos de Jesús, ¿sabes lo que significaba? En los tiempos de Ageo, lo que significaba era traer la presencia del Señor, era traer la santidad del Señor, era traer el orden del Señor. Eso era, cuando se construía el templo, eso es lo que ocurría. El Señor venía a habitar a ese templo. Pero hoy día el Señor no nos está pidiendo reconstruir un templo físico, pero nos pide reconstruir el templo en tu vida, reconstruir su casa. ¿Y qué será reconstruir su casa? Y aquí es donde nosotros debemos ver y ver qué está pasando. Si realmente Dios está primero y hemos priorizado al Señor. Porque Ageo habla esto y le habla al pueblo de Israel, que por esto es lo que ocurre. El contexto de esta palabra, bueno, otras veces lo he hablado y lo he explicado, es que el pueblo de Israel
se había olvidado del Señor. ¿Y qué ocurrió? Vino un imperio, el imperio babilónico. ¿Y qué hizo el imperio babilónico? ¿Cierto? Destruyó todo Jerusalén, pero también destruyó el templo. Y se llevó a los jóvenes que existían, se los llevó cautivos, ¿cierto? A Babilonia. Pero al resto del pueblo, ¿qué hizo? Los mató. Pero se llevó los tesoros del templo y destruyó el templo del Señor. O sea, dicho de otra forma, ¿saben lo que él destruyó? Fue la presencia de Dios sobre Israel. O sea, lo que hizo Nabucodonosor es, aquí ya no va a haber la presencia de Dios. Por eso cuando se habla de Nabucodonosor era figura de Satanás. ¿Qué es lo que quiere el diablo en tu vida? ¿Cierto? Quiere que no exista la presencia de Dios. Por eso dice que el ladrón viene para matar, para robar y destruir. Él no quiere que la presencia de Dios esté en tu vida, que esté en tu hogar, que esté en tu familia, que esté en tu, no sé, en tu finanza, en tu trabajo. Él quiere que ahí tú estés tranquilo, pero sin ningún fruto, sin ninguna prosperidad en ningún sentido. Entonces, esto es lo que hizo Nabucodonosor con el pueblo de Israel en el año 586. Destruyó el templo y la presencia de Dios entonces se fue. Entonces, ¿qué ocurrió? Casi 50 años después, vino otro rey que se llamaba Ciro. Y él era el rey de Persia, era otro imperio que conquistó el imperio babilónico. Y este rey, Ciro, recibió como un llamado de Dios, no como un llamado, recibió el llamado de Dios y Dios le puso en su corazón que tenía que enviar de vuelta a los israelitas a Israel. ¿Para qué? Para reconstruir el templo. Los envió, ahí esto está en Esdras capítulo 1, usted lo puede ver, que Ciro hace un decreto y dice, hay que mandar de nuevo a los israelitas a Jerusalén para que reconstruyan el templo. Dicho de otra forma, para que vuelva la presencia de Dios. ¿Me entiende? No estaba la presencia de Dios. Por eso es necesario. Y dice que el rey Ciro mandó, y Esdras fue con 50,000 hombres aproximadamente, y durante 3 años trató de reconstruir el templo. Pero ¿sabe lo que hizo? Solo puso los cimientos, nada más. No reconstruyó el templo. Entonces los israelitas, estos que habían sido enviados, como el Padre me ha enviado, así yo los envío a ustedes. Eso leímos al principio, ¿cierto? ¿O no? Pues yo no sé si se recuerda. O sea, sígame el hilo eso leímos hace poquitito. Jesús dijo, como el Padre me ha enviado, yo los he enviado. Estos israelitas habían sido enviados con una misión. ¿Cuál era la misión? Reconstruir el templo. O sea, para que no pensemos que es un templo físico, para traer de nuevo la presencia de Dios a sus hogares, a su familia. Esta era su misión. Pero ¿saben lo que ocurrió con estos hombres y mujeres que llegaron, que fueron libertados, que recibieron el llamado de Dios? Imagínense, habían nacido muchos de ellos en el cautiverio, 50 años habían estado cautivos, y ahora ya no son cautivos, ahora son libres. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos son libres? A ver, levanten la mano, ¿cuántos son libres? ¿Cuántos, no sé, ahí cuántos Dios los ha libertado? Somos libres. ¿Libres de quién? Cierto, de tanta, pero del diablo hemos sido libertados. O sea, de Nabucodonosor, ¿cierto? Llamémosle así. Hemos sido libertados. Nos ha libertado el Señor. Y nos ha dado una misión, una pasión. Igual que el pueblo de Israel tenía esta pasión. Entonces, imagínense la felicidad que tuvieron. Cuando uno lee el libro de Esdras, ve que hubo alabanza, hubo gloria. ¡Oh, maravilloso! Volvamos a nuestra patria, reconstruyamos la casa del Señor. Pero la motivación le duró 3 años y solo construyeron el cimiento. Quedaron ahí. Entonces, después de eso, 16 años después, el pueblo estaba ahí todavía. Aparece el profeta Ageo, con esta palabra que yo les leí.
Y aparece el profeta Ageo diciéndoles, ustedes tenían una misión. Ustedes fueron libertados para apasionarse por Jesús, para que la pasión de Dios sea tu pasión. Este era el propósito, este era tu llamado. Para esto Dios te ha perdonado, para esto Dios te ha hecho libre, para esto Dios te ha sanado, para esto Dios ha quitado el temor, para que reconstruyas la presencia de Dios, para que reconstruyas, venga de nuevo a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tus vecinos, a tus parientes, la presencia de Dios. Para esto Dios te ha llamado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este pueblo? Llevaban 16 años preocupándose solo por sus cosas, preocupándose solo por sus propios intereses, llevando quizás una vida cristiana, una vida cómoda, diciendo que amaban a Jesús, estando agradecidos por Jesús, siendo Jesús su pasión, siendo Jesús el todo, pero en la práctica las palabras se contradecían con sus acciones. Llevaban 16 años y la casa del Señor solo tenía los cimientos. Bueno, todo el relato de Ageo usted verá que el pueblo sí se arrepintió y 5 años después sí levantó y reconstruyó el templo. Pero en esta misma palabra es lo que el Señor también nos llama. ¿Estás reconstruyendo la casa del Señor en tu vida? ¿Estás reconstruyendo la casa del Señor en tu hogar, en tu familia, en tu vecindario? ¿Estás apasionado con lo que apasiona a Jesús? ¿Realmente te quita el sueño, te desgasta lo que realmente es la pasión por Jesús? ¿O estás en otra? ¿O estás dando, desgastándote? Y como decíamos al principio, solo haciendo lo urgente, lo necesario y no lo importante. Y la pregunta es, ¿por qué no hacemos lo verdaderamente importante? ¿Por qué a veces nos olvidamos que Dios nos dio una misión? Dios nos libertó, como libertó a este pueblo, con un llamado. Por eso, no debemos olvidar, hermanos, que cuando Dios no es lo primero, muchas cosas se salen de orden, muchas cosas se salen del control, nuestra familia, nuestras finanzas se sale de control. Cuando Dios no es lo primero, como dice aquí este relato del 2 al 10 que acabamos de leer, vienen fracasos. Bueno, aquí habla de fracasos económicos. El versículo 6, el versículo 10, el versículo 11 habla de fracasos, de escasez. Pero a veces no es solo económico. A lo mejor alguno de ustedes dice, no, sí, ¿cómo se llama? El IFE nos ha ayudado. A todos nos ha ayudado, ¿cierto? Pero a lo mejor tenemos fracaso en otras cosas. Escasez en otra cosa, no en lo económico. Quizás en nuestra vida espiritual, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar. Estamos con pobreza, porque Dios no está haciendo lo primero. Quizás en la parte física, en la parte de salud, en la parte de motivación, no hay ganas de nada. Porque Dios no ha sido lo primero. Por eso lo que le ocurrió al pueblo de Israel fue esto, vino fracasos. Y el fracaso no se debió por Dios, no se debió por un castigo de Dios, vino a consecuencia de un egoísmo, de preocuparse solo por ellos. Dice que lo que los motivaba a ellos era reconstruir sus propias casas, ¿cierto? Sus casas, le llama casas artesonadas, casas elegantes, reconstruir. O sea, estaban preocupados solo de sus intereses. No les importaba la casa del Señor.
Pero hoy día, ¿cómo lo podemos ejemplificar para nosotros? Que quizás estamos haciendo muchas cosas. Alguien me comentaba en esto mismo de la congregación que Paula hablaba, que es tan importante congregarnos. Pero a veces ya quizás nos hemos acostumbrado al Zoom. Nos hemos acostumbrado a no ya tanto congregarnos porque no decimos, obvio, la pandemia. Hermano, hay que cuidarnos. Y es verdad que hay que cuidarnos. Pero uno ve, no sé, pues el 18, el mambo estuvo en todos lados. Entonces, a veces somos prudentes para algunas cosas y para otras no tanto. Es que tenemos que ir a trabajar. Sí, entiendo que hay que ir a trabajar. Pero ¿está haciendo Dios lo primero en tu vida? ¿Qué estás poniendo primero? ¿En qué te estás desgastando? Porque no estoy hablando solo de congregarnos, estoy hablando de tu día a día con el Señor. Estoy hablando porque quizás por eso te pregunté y te dije así como una pregunta, ¿qué será para ti reconstruir la casa del Señor? Quizás para algunos es volver a orar todos los días. Quizás ya no es, ni eso haces. Quizás para algunos es leer, es volver a apasionarse por Jesús, a ponerlo en primer lugar. Esto es reconstruir la casa. Quizás para algunos será una cosa y para otros otra. Pero el Señor quiere esto. Por eso Él dijo en Mateo 6:33 que ¿cuál debe ser nuestro deber como discípulos? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Pero aquí está el tema que a veces, no sé si no entendemos bien y entendemos buscar primeramente las añadiduras y después vendrá el reino de Dios. Y cambiamos un poco esto y nos damos cuenta que las prioridades no están siendo las correctas y nos vemos con poco fruto, con poca vida, con esa vida en abundancia, que pareciera que la pasión de Jesús ya no está tanto como debiera estar. Por eso, querida, querido, hermano, hermana, no permitas que las dificultades, que el enemigo, que las inclinaciones egoístas te aparten del llamado de Dios, por qué fuimos llamados. Así como el Padre me ha enviado, ahora Dios nos ha enviado a nosotros. A ser sus manos, a ser sus pies, a obedecer su palabra, a tener la vida eterna aquí en la tierra conociéndolo. Entonces, no te olvides. Quizás Dios te llamó a hacer algo específico y lo has olvidado. ¿Qué Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué Dios te ha llamado a hacer que empezaste, pero no lo has acabado? Como el pueblo de Israel empezó a construir, pero ahí dejó el cimiento y se olvidó de su misión, se olvidó de su propósito. ¿Qué Dios te ha llamado a hacer y que quizás te justifica? Es que la pandemia. Es cierto, la pandemia vino a poner pausa a muchas cosas, pero vamos. Salgamos del letargo, cuidándonos, pero salgamos. Quitemos la pausa y pongamos play. Porque quizás a eso hay cosas que están ahí en el tintero, olvidado, empolvado. Quizás estás desanimado y no te has dado cuenta. Quizás estás en una depresión espiritual. Va por ponerle algo, ¿cierto? ¿Cuál es la depresión espiritual? La que no estamos haciendo nada. Estamos siguiendo que la corriente nos lleve nomás. El Señor prometió en Ageo. Por eso
Él no solo exhortó a Ageo de parte de Dios a priorizar, sino que además les dio promesa. Les dijo en el versículo 13 del capítulo 1, yo estaré contigo. En el versículo 2:5 le dijo, no temas. En el versículo 2:19 le dijo, te bendeciré. En el versículo 2:23 le dijo, yo te escogí. Esto es lo que Dios hace. Pero nosotros debemos entender que a esto Dios nos ha llamado. Como dice Filipenses 1:6, y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día en que Jesucristo vuelva. Pero a esto Dios ha venido. Y a esto Dios nos llama en esta tarde, a que podamos priorizar. Concluyo con estos dos textos. Uno está en Gálatas 6:9, que dice así: no nos cansemos, hermanos, de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No nos cansemos, pues, hermano. Si hemos dejado el cimiento, bueno, volvamos ahora. Volvamos a reconstruir lo que Dios nos ha llamado a reconstruir. En tu vida, quizás lo primero que tienes que hacer es sentarte ahí, Señor, ¿qué voy a priorizar? ¿Qué va a ser lo primero? Voy a ordenar de nuevo esa lista. Porque a lo mejor estamos, corriendo por la vida en el día a día y hemos dejado. Entonces, no nos cansemos. Mire, no nos cansemos de hacer el bien. Cansémonos de cualquier otra cosa, pero de esto, no. De hacer la voluntad de Dios, de estar apasionados por Él. Porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Y dice también 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. 2 de Pedro 1, 10, 11 dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esforcémonos por asegurar el llamado que Dios nos ha hecho, el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Asegurémonos, esforcémonos para cumplir el llamado, esforcémonos para que la pasión de Jesús sea nuestra pasión y sea tu pasión. Amén. Ponte en pie. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria del Señor. Porque para esto hemos vivido. Para esto Dios nos salvó. A mí me gusta este relato de Ageo porque me hace entender y comprender. ¿Sabe para qué Dios me perdonó y me libertó? Para hacer su voluntad aquí. Como el pueblo de Israel fue libertado de Babilonia, nosotros hemos sido libertados. Señor.